Ya empecé a grabarles, chicos. Vale, Doc. Listo, Jaimito. Bueno, jóvenes, muy buenos días. La idea pues es que vamos a continuar con el estudio del sistema gastrointestinal. Y si mal no recuerdo, habíamos quedado aquí, en colédoco, y habíamos mostrado un poco estas vellosidades que quedaron en un corte diferente. Ajá. Y ya seguíamos entonces hablando de yeyuno, de duodeno. Recordemos que habíamos hecho énfasis en la presencia de glándulas de Brunner o glándulas duodenales que se encuentran en la submucosa. Esa, digamos que es la particularidad importante que hay en el duodeno. En el yeyuno, observen ustedes que hay unas vellosidades gigantes. Tanto los pliegues como las vellosidades intestinales son muy prominentes en el yeyuno. Esa es una característica típica. Recordemos qué tipo de epitelio tenemos en el intestino delgado. Epitelio cilíndrico con microvellosidad. Cilíndrico simple, con muchas microvellosidades, sí señor. Y recordemos también que las células caliciformes van aumentando a medida que vamos bajando. Es decir, en el duodeno hay poquitas, en el yeyuno se ven más, y luego vamos a tener mayor cantidad de células caliciformes en el ilio. Entonces, en la parte superior tenemos las vellosidades. Si nos vamos hacia abajo, ustedes aquí pueden observar las glándulas intestinales, que las van a encontrar también como criptas de Lieberkühn. Estas quedaron en corte longitudinal y por aquí tenemos algunas que quedaron en corte transversal. Dentro de esas glándulas es importante recalcar la presencia de las células de Panet. Las células de Panet son únicas y exclusivas del intestino delgado, son células del sistema inmunológico y producen grandes cantidades de sustancias antimicrobianas, es decir, ellas ayudan a destruir los microorganismos que hay en los alimentos, que hay en la luz. Panet con mayúscula, diría yo. Bueno, entonces, ¿qué nombre le daríamos a toda esta estructura que vemos aquí? Observen que tiene vellosidades, tiene glándulas intestinales. La muscular de la mucosa es esta línea que vemos por acá. Y tenemos una prolongación además de la submucosa. ¿Qué nombre le damos a todo esto? Yeyuno. Sí, el yeyuno es el corte histológico, pero recuerden que dentro del intestino, cuando uno lo abre, hay unas estructuras que se ven incluso en anatomía, que son las que ayudan a aumentar la superficie. Pliegues intestinales. Sí, señor, estos son pliegues intestinales, válvulas conniventes, pliegues de Kerkin. Son mucho más evidentes en el yeyuno. Son más altos. Lo mismo que las vellosidades. Allí las vellosidades son muy evidentes, son muy prominentes. Las vellosidades, recordemos que tienen epitelio en la superficie y por toda la mitad va la lámina propia. En esa lámina propia ustedes pueden encontrar un vaso linfático que se le denomina quilífero. El quilífero es un vaso linfático encargado de transportar los kilomicrones hacia el sistema linfático y finalmente los drena hacia la sangre venosa. Pero digamos que no van directamente al hígado. Observen ustedes la gran cantidad de vasos sanguíneos en la submucosa.
tenemos tejido conectivo, allí podríamos buscar el plexo submucoso. Y en la parte inferior se ve la capa muscular propia. Iniciamos con la circular interna y longitudinal externa. En el yeyuno, bueno, en realidad en todo el intestino delgado y grueso es así. Circular interna, longitudinal externa. Esta es una coloración para resaltar las células caliciformes. No sé qué diría la doctora, pero no sé, es como un PAS. Sí, es un PATS, Sí, ella habló. sí, señora. Ujú. Vale, entonces ácido periódico de Schiff o PAS. Observen que nos ayuda a resaltar las microvellosidades que están aquí. Si ven la lineecita más oscura, como roja. Y tenemos las células caliciformes resaltadas. Son menos abundantes en el duodeno, son más abundantes en el ilion. Entonces, esta es una vellosidad, tenemos el epitelio rodeándola y la lámina propia en toda la mitad. Dentro del epitelio tenemos entonces la mayoría de las células son células absorbentes, enterocitos, hay células caliciformes, se pueden encontrar células regenerativas y hacia la parte inferior, hacia la glándula, hacia la cripta del Lieberkühn, se encuentran las células de Panet y las células SNET. Esta no sé qué observación harían, Doc, como el corte en el que quedó. No, ella no habló del corte, no. Esto, pues es que se ve ahí con el fondo de la cripta de Lieberkühn, ¿cierto? Se ven ahí un poquitico, ella dice, pero ya te digo que las células de Panet, Células de Panet. las células, eso, las células de Panet, ahí están. Y ella dice que esta otra es una célula SNET, ya te la digo cuál. Esta es una célula SNET. Es lo único, yo no sé si Clarita se acuerda de más, pero creo que eso fue lo que ella dijo. Las células SNET, es esa que te acabo de mostrar, esta célula SNET. Sí, Ujú. Sí, las de Panet, bueno, se caracterizan por tener todos esos granulitos. Granulos, sí, los sí, granulos. Sí, todo ajá, eso está ahí lleno de... Y ellas están en el fondo de la cripta de Lieberkühn. Sí, sí, hablaron fue de las funciones que tienen los gránulos, ¿no? De cómo tienen actividad bactericida, bacteriostática, de sí, los que procesamiento. son Sí, acidófilos, que tienen lisocimas, ajá, los factores de ajá, necrosis ajá. tubular, eso sí, eso es lo que Sí. se dijo, sí tienes razón. Ok. Y de las células SNET, entonces recordemos que son productoras de hormonas, que sería esta que veríamos por acá. Ellas están principalmente en las criptas, ¿no? Entonces, si miramos las vellosidades tienen absorbentes, regenerativas, caliciformes. Si nos vamos hacia la cripta tiene células de Panet, tiene células caliciformes, SNET, principalmente son esas. Por aquí tenemos la lámina propia, con esta coloración los eritrocitos nos quedan de color amarillo, que son estos que vemos por acá. Tal vez este sea uno de esos músculos de Bruch que logran disminuir la longitud de las vellosidades, pienso yo. Recuerden que mencionábamos la presencia de algunas fibras musculares en la lámina propia del estómago y esas fibras de músculo provienen de la muscular de la mucosa. En el caso de las vellosidades, allí también vamos a ver que algunas de esas fibras se meten entre las vellosidades y disminuyen la longitud de la vellosidad. Las células rojas son caliciformes, Andrés. Sí, son caliciformes, que las veíamos también acá. Con el PAS se ve mucho mejor el mucinógeno. Aquí tenemos hematoxilina eosina
Ahí el doc les está escribiendo el nombre del músculo que va por la mitad de las vellosidades y que cuando se contrae puede disminuir la longitud de la vellosidad. En la lámina propia decíamos que podíamos encontrar unos vasos linfáticos. Aquí lo estamos viendo. Ese vaso linfático va por toda la mitad de la vellosidad, lo denominamos quilífero. El quilífero lleva los kilomicrones inicialmente por la linfa y luego hacia la sangre venosa, pero pues hace todo el recorrido de la linfa. Es decir, de esa manera pues no se sobrecarga el hígado, porque los nutrientes, la mayoría de los nutrientes van a ser absorbidos aquí, pasan a la sangre y se van por la porta hacia el hígado. Los kilomicrones pasan a la linfa y por eso se retrasan un poco más en el recorrido. Por aquí tal vez se ve otro en la parte superior. Miren las caliciformes cuando las tenemos con hematoxilina eosina. Aquí tenemos 3 caliciformes muy cerca. Las que tienen el citoplasma rosadito son absorbentes, son enterocitos. Esto es para recordar que las vellosidades intestinales pueden quedar en diferentes cortes. Entonces no siempre las vamos a ver en corte longitudinal. Observen ustedes que aquí tenemos vellosidades en corte transversal, incluso en corte oblicuo también pueden quedar. Se ve un poco resaltada las vellosidades. Miren ustedes que se ve mucho mejor ese borde lleno de microvellosidades. Y también tenemos algunas células caliciformes. Son poquitas, la verdad, las que se ven acá. Y recordemos entonces que el tallo de la vellosidad es la lámina propia. En esa lámina propia podemos encontrar células del sistema inmunológico. Este es un tricrómico. Ok. Sí, entonces aquí podemos encontrar linfocitos, macrófagos, dendríticas, pueden haber neutrófilos, incluso eosinófilos dentro de esa lámina propia. Aquí tenemos las criptas de Lieberkühn en corte transversal, las glándulas intestinales. Entonces, si nos tratamos de ubicar dentro de la mucosa, al lado izquierdo ustedes tendrían parte de las vellosidades, o sea, de ahí para arriba irían las vellosidades. Todo esto que tenemos aquí en medio es lámina propia y observen que hay muchísimos linfocitos, muchos. También vamos a encontrar macrófagos, vamos a encontrar todo tipo de células del sistema inmunológico. Al lado derecho tenemos la muscular de la mucosa. Esa es la que nos permite pues, ubicarnos un poco mejor acá. Muscular de la mucosa. Y observen ustedes las criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales. ¿Qué células dijimos que habían aquí? Caliciforme, regenerativa y de Panet. Ajá, muy bien. Entonces, miren las de Panet. Las de Panet son así bien rosaditas. Esto es con hematoxilina eosina, ¿no? Las de Panet tienen el citoplasma bien rosadito. Aquí se ve la diferencia. Estas son, la mayoría son caliciformes de las que tenemos acá. Y las de Panet tienen el citoplasma así bien rosadito. Por acá se ve también una de ellas. Las células SNET son poquitas. No sé, tal vez por aquí de pronto. Una SNET. Son poquitas. Son muy abundantes las caliciformes y las de Panet las encontramos entonces en las glándulas. Aquí pareciera que toda esta glándula está llena de células de Panet. Recuerden entonces que en esos gránulos tenemos lisosimas, tenemos lactoferrina y péptidos antimicrobianos. Todas esas sustancias ayudan a destruir microorganismos. Los microorganismos que hayan logrado superar el estómago, que hayan logrado pasar.
Bueno, observen ustedes este pliegue intestinal está a mayor aumento. En las imágenes anteriores lo habíamos visto a menor aumento, se veía la prolongación con la lámina, con la submucosa, perdón, esto que tenemos aquí es submucosa, la que vemos de color amarillo. La lámina propia es esta que está llena de linfocitos y de células del sistema inmunológico. Y entonces tenemos hacia la superficie las vellosidades que aquí quedaron un poco sueltas. Estas son las vellosidades intestinales. Y miren que hacia el fondo se ven muy bien las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Las tenemos en diferentes cortes. Por ejemplo, aquí, uno puede decir que hasta aquí viene la vellosidad. Esto es vellosidad intestinal, la que tenemos en la superficie. Y aquí se ve perfecta la glándula intestinal o cripta de Lieberkühn. Algo similar ocurre aquí. Miren que más o menos hasta acá viene la vellosidad. Esto es vellosidad y de ahí para abajo hablamos de glándula intestinal. Hay algunas que quedan en corte transversal, como estas. ¿Y qué nombre le damos a esta línea que se ve por aquí? Omitan este pliegue del tejido Muscular propia. muscular de la mucosa. Recuerden ustedes que todo esto es mucosa y aquí está la submucosa. La submucosa es el tallo de los pliegues intestinales. Aquí tenemos un pliegue intestinal a mayor aumento. Entonces, tenemos el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Es esta que va por aquí. Y todo esto es submucosa, o sea, aquí no estamos viendo muscular propia ni serosa. Recuerden que el yeyuno todo tiene serosa. Ahí sí no hay pierde. Precisamente aquí se ve. Entonces, incluso, bueno, esta lámina es para hacer énfasis en esto. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué hay en medio de las capas de músculo? Responsable de coordinar el peristaltismo. Plexo mientérico. Sí, señor, muy bien. El plexo mientérico. Usualmente se ve mucho más claro con hematoxilina eosina porque recuerden que las fibras nerviosas con el tratamiento de la lámina quedan blancas, por eso es que se ve mucho más claro. Aquí lo que coge color es principalmente los somas neuronales. Entonces tenemos circular interna, el plexo mientérico, longitudinal externa y observen aquí la serosa. Esta es una serosa perfecta. Todo el yeyuno está cubierto por serosa, al igual que el ilion. Recuerden que en el duodeno sí tenemos una región de adventicia. Entonces, recordemos que cuando hablamos de serosa nos estamos refiriendo a la presencia de peritoneo visceral. El peritoneo visceral es epitelio plano simple, que aquí no lo alcanzamos a ver bien, y el tejido conectivo subseroso, que es el que se ve más clarito. Y usualmente es mucho más delgada, la serosa es más delgada que la adventicia. En los plexos recordemos que vemos entonces somas neuronales y prolongaciones nerviosas, fundamentalmente. Aquí lo tenemos a mayor aumento. Entonces, observen ustedes, lo más rosadito son los somas neuronales. A veces quedan muy bien, hay otros que nos quedan tangenciales. Este es el plexo mientérico. Observen ustedes, arriba tenemos músculo liso en corte longitudinal y abajo tenemos músculo liso en corte transversal. ¿Preguntas de yeyuno?
Parece que no hay. Bueno, igual si se acuerdan en el camino, nos escriben. Vamos a seguir con el ilion. El ilion es la última porción de intestino delgado. El ilion tiene unas vellosidades más bajitas, mucho más bajas en comparación con las del yeyuno. Sin embargo, tiene vellosidades intestinales. Recuerden que esa es la característica típica del intestino delgado. Entonces podemos verlas en diferentes cortes. Por aquí quedó tangencial, hay unos que quedan transversales y estas que quedan en corte longitudinal. Y observen ustedes esta característica. Hay algo que nos ayuda mucho a saber qué es ilion y es la gran cantidad de células caliciformes. Muchas, observen. Hay muchísimas células caliciformes si lo comparamos con las imágenes que estábamos viendo anteriormente. Si lo comparamos con duodeno, peor. El duodeno casi no tiene. Pero miren que aquí hay muchísimas. Y la lámina propia se va llenando aún más de células de defensa. En algunas partes se ve morada. Miren, por ejemplo, aquí. Es toda morada porque está llena de células del sistema inmunológico. A medida que vamos bajando, va aumentando la cantidad de flora bacteriana y por eso es que hay mayor cantidad de tejido linfático asociado a mucosas. Miren lo que dice el doctor. Aquí no vamos a encontrar las glándulas submucosas que hay en el duodeno. Recuerden que esas glándulas solamente se ven en el duodeno. Ni el yeyuno ni el ilion tienen glándulas en la submucosa. Aquí se ven nuevamente súper bien las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn que pueden quedar en corte longitudinal o pueden quedar en corte transversal. La muscular de la mucosa y debajo todo esto es submucosa. ¿Qué caracteriza al ilion, además de esto que hemos mencionado, jóvenes? Las placas de Peyer. Sí, señor. Cuando hablamos de placas de Peyer, ¿a qué nos referimos? A tejido linfoide difuso. ¿Por qué se llaman así? Porque no forma linfonodos como tal, simplemente está el tejido linfático muy agrupado en una parte. No forma ganglios. Esa es como, digamos que la diferencia. Pero entonces tenemos folículos linfáticos. Hay muchos folículos linfáticos. Ahorita los vamos a ver, creo. Incluso si uno mira el ilion anatómicamente, a veces se le ven como unos puntos, la mucosa se ve como empedrada. Ese empedrado es secundario a esa gran cantidad de folículos linfáticos. Lo que pasa es que no están encapsulados. Esa es la diferencia. Aquí entonces podemos ver la vellosidad a mayor aumento y ustedes observan gran cantidad de células caliciformes. Se va cambiando la proporción. Ya no hay tantos enterocitos, sino que tenemos gran cantidad de células caliciformes, tenemos gran cantidad de células del sistema inmunológico. Hay muchas. No sé qué más enfatizarían aquí, ¿no? No, básicamente el músculo liso que hay por la mitad, ¿cierto? De la vellosidad, exacto, eso. Las células cilíndricas con su borde apical. ¿Qué más se pueden ver ahí? Básicamente es eso. Yo creo que lo importante, pues, como para ayudarte también, porque no estoy hablando hoy porque estoy preocupado que terminemos el tema. Sí. Fíjense que las vellosidades van hacia arriba, ¿cierto? Están aumentando. Están aumentando como el poder de absorción. Las microvellosidades también lo hacen. Las plicas, lo que yo les escribía y los pliegues de Kerkin,
fíjense que también van hacia arriba, todos como una parte digitiforme, pero hacia abajo, se están metiendo las glándulas de Lieberkühn, que también, como les hablaba yo en la anterior, hablábamos con los profesores, con Clarita y con Laurita, también ellas ayudan a aumentar esa superficie de absorción, ¿cierto? Aquí pues vemos igualmente todas las células que están en el epitelio, en las glándulas, las células de Panel, las absortivas, todo esto que ya nosotros hemos hablado. Entonces ahí estamos viendo esas vellosidades que van, es hacia arriba, la parte que es importante. Las plicas o pliegues de Kerkin, pues también va hacia la parte superior aumentando esa superficie de absorción. Yo creo que es eso, Laurita, porque en las células, de pronto mostrarles en la siguiente, creo que es donde la tienen, mostrarles bien lo que es las microvellosidades. Ahí hay células de Panel, mire, allá están las células de Panel, se alcanzan a ver. Y las células cilíndricas, exacto, ahí se alcanzan a ver. Y las células cilíndricas con su borde, y esa está muy ganadora. Esa es una célula muy bacana. Entonces, se puede mirar esas células que son las células que son células absortivas. De pronto, la doctora dijo, baja como 2 escaloncitos, que hay una célula de SNET más abajito, como 2 escaloncitos, como 3 caliciformes baja, y esa que ves ahí muy eosinófila, ella dijo que era una célula de SNET, esa que tienes ahí que estaba mostrando. ¿Esta? No, espera, ya te la muestro entonces. Esa es una célula, de SNET. Se ven las células de Paneth, las células de SNET, esas células absortivas. Pues también empezamos a ver la gran cantidad de eosinófilos. Ahí la muscular de la mucosa, en la parte de abajo se alcanza a ver un poquitico de la muscular de la mucosa. Yo creo que es eso, la gran cantidad de células caliciformes. No puedo observar más. ¿Cierto? La lámina propia metiéndose ahí. Tengan en cuenta esa referencia de la muscular de la mucosa ahí, porque en unas siguientes vamos a ver qué pasa con esa muscular de la mucosa. Vamos a ver ahorita otras plaquitas enseguida. Yo creo que es eso, Laurita. Ajá. Ella también mencionaba ayer la regeneración que hace este epitelio. Entonces hablaba de unas células regenerativas del epitelio. Pero no recuerdo dónde. Ellas usualmente están ahí como en el intermedio. O sea, Ajá, es como si se necesitan la vellosidad, pues ellas sí, regeneran en la vellosidad y si no, pues en la glándula. sí, también las mencionaba, que decía que era un epitelio que tenía sus ciclos, se podía regenerar. Sí, está recambiando células constantemente. Ajá, sí, después de los procesos, así sean infecciosos o por traumas, cosas de esas. Ese fue el otro elemento que mencionó ayer. Vale, Doc. Gracias. Daisy estaba levantando la mano. Buenos días, sí, profe. Disculpa, ¿el factor intrínseco solamente va a actuar sobre la porción distal del ileón para la absorción de la vitamina B12 o es a todo nivel intestinal? Y en el caso, digamos, de la anemia a causa de la falta de este factor, o sea, ¿cómo sería ahí como el tratamiento o qué? ¿Ya sería como algo a nivel que como genético o por qué se haría esa falta del factor intrínseco? No, una de las causas es, por ejemplo, las cirugías bariátricas. ¿Sí? Si a la persona le quitan el estómago, parte del estómago, pues ahí vamos a tener déficit de factor intrínseco. O las personas con cáncer de estómago, por ejemplo, que tienen que retirarle el estómago. Ese es el inconveniente. Y bueno, lo que tú decías, sí, la absorción de la vitamina B12 la vemos en el ilion, especialmente en la última porción. Dale, profe, gracias. Vale, señorita. En cuanto al tratamiento, pues digamos que es, entre comillas, similar a lo que se hace con el resto de las anemias, ¿no? O sea, se le da suplemento de sulfato ferroso a estos pacientes.
A veces, dependiendo del estado en el que se encuentren, pues se les dan multivitamínicos. Si es porque se quitó el estómago o parte del estómago, pues son personas que van a tener problemas nutricionales. Entonces, no solo el sulfato ferroso, sino que se les dan multivitamínicos. Se suplementa la alimentación. Fundamentalmente es eso cuando la anemia no es muy severa. Listo, profe, perfecto. Gracias. Vale, señorita. Bueno, entonces ubiquémonos en esta imagen. Estamos en ilion. Este es ilion típico. Y vemos al lado derecho la luz. Esta es la luz. Al lado izquierdo, ¿qué habría? ¿Qué nombre le daríamos a ese espacio? Pregunta corchadora. Espacio peritoneal. Ok. ¿Y qué hay en el espacio peritoneal? Líquido peritoneal. Líquido peritoneal, sí señor, muy bien. Líquido peritoneal, que disminuye la fricción entre las vísceras. Aquí encima de este ilion debe haber otro montón de asas intestinales. Entonces, la idea es que ese líquido peritoneal junto con el peritoneo disminuyen la fricción entre ellos. En la luz, por aquí pasan entonces los alimentos. O bueno, aquí ya no son alimentos, ya es el quimo, ya van muy avanzados en la digestión. Las vellosidades son muy pequeñitas, son muy bajitas en comparación con las del yeyuno y el duodeno. Observen las glándulas intestinales. Por acá las tenemos. Y miren el límite que les decía el doctor. Observen la muscular de la mucosa. Pero resulta que esa muscular de la mucosa en algunas partes se interrumpe por estas estructuras. ¿Qué nombre le damos a estas estructuras? Entonces, recuerden, hablamos de folículos linfáticos. Estos son nódulos o folículos linfáticos que no están encapsulados. Esos nódulos o folículos linfáticos se encuentran en la submucosa. Son muy abundantes y por eso es que se le ha dado un nombre especial. Por eso es que habla de las placas de Peyer. Son únicas y exclusivas del ilion. Entonces tenemos esa gran cantidad de folículos linfáticos que se encuentran en la submucosa, pero algunos de ellos ascienden un poco hacia la mucosa y ahí es donde vemos esa pérdida de la continuidad en la muscular de la mucosa. Observen ustedes que no se ve completa. En algunas partes incluso no la vemos porque esos folículos linfáticos invaden la mucosa. Por aquí nos quedó un poquito del tejido conectivo de la submucosa. Observen ustedes la circular de la muscular propia. Esta es la capa circular interna de la muscular propia. Por favor, hagan acto de fe, que aquí se ve el plexo mientérico. Es un poco más claro. Plexo mientérico. Y luego tenemos la la longitudinal externa de la capa muscular propia. Longitudinal externa. Aquí además de la serosa parece que hubiera quedado como un pedacito del mesenterio. Recuerden que el intestino no es nada sin mesenterio. El mesenterio es por donde entran las arterias, salen las venas, entran linfáticos, entran los nervios. Incluso se pueden encontrar ganglios linfáticos dentro del mesenterio. Aquí parece que hubiera quedado un poco de él. Un aumento Sí, eso se dijo. Sí, está bien. ¿Qué dice? Creo que se lee. Sí, es verdad lo que tú estás diciendo, que tienes razón. Es que yo pensaba que estaba esperando que yo
comentar algo, pero ahí se ve esa serosa con ese mesotelio, ahí quedar un poquitico como de los vasos sanguíneos que están llegándole pues al intestino, ¿cierto? Es eso, básicamente, la forma en que están llegando. Ujú. Sí, es que llamo la atención en eso porque si ustedes se fijan, la serosa que hemos visto es bien delgadita. Es muy, muy delgadita y es raro ver un vaso tan grande. Luego, eso me hace pensar que sea parte del mesenterio. Y cuando hablamos de mesenterio del yeyuno y el ilion, recuerden que es el mesenterio propiamente dicho. Bueno, entonces miren por aquí esta vellosidad enana. Es una vellosidad muy, muy pequeñita, con gran cantidad de células caliciformes. La lámina propia en toda la mitad. Tenemos las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn en diferentes cortes. Miren la muscular de la mucosa, cómo se va desvaneciendo por acá. Y entonces tenemos el gran folículo o nódulo linfático. Recordemos que en estos folículos o nódulos linfáticos tenemos los linfocitos B en el centro y los linfocitos T periféricos. Esa es la disposición de las células en los folículos linfáticos. B en el centro, T periféricos. Obviamente aquí tenemos más células, ¿no? Hay macrófagos, hay células dendríticas. Pero hablando de los linfocitos, tenemos los B en el centro y los T en la periferia. Un poquito del tejido conectivo de la submucosa y un poquito de músculo de la circular interna. Y miren esta belleza que casi no la hemos visto. ¿Qué nombre le damos a esta estructura que se ve por aquí en medio de la submucosa del ilion? Plexo submucoso. Responsable de coordinar la contracción de la muscular de la mucosa, de inducir la producción de las glándulas. Plexo submucoso. Sí, señor. Casi no lo hemos visto. Es difícil en realidad encontrarlo. Y esta es una imagen nuestra de las láminas del laboratorio. Entonces, miren ustedes, en la parte superior podemos ver parte de un folículo linfático y esto ya es submucosa. Incluso creo que por aquí quedó un soma. No sé si ustedes alcanzan a ver, me parece. Pero bueno, esto hace parte del plexo submucoso y aquí ya tenemos la muscular propia, capa circular interna. Este es súper lindo, pero estos creo que ya están en el mientérico, si no estoy mal. Pero este es un soma neuronal típico. Bueno, esto es muy similar a lo que hemos visto, lo único pues es que se le dio mayor aumento a la base del pliegue intestinal. O sea, imagínense que esta prolongación continúa hacia arriba. Y esa prolongación que continúa hacia arriba tiene gran cantidad de vellosidades. Tiene gran cantidad de glándulas intestinales. En toda la mitad tenemos entonces la submucosa. Y miren ustedes que los vasos sanguíneos son súper grandes. Ok. Pliegue semicircular, dice el doctor por acá. Es una estructura muy similar. Entonces miren la muscular de la mucosa, la lámina propia que está llena de células de defensa. Todo esto es tejido linfático difuso. Y miren por aquí intenta formarse un folículo linfático al lado derecho, que está ahí metido dentro de la mucosa. Recuerden que los que veíamos anteriormente estaban en la submucosa, pero este que tenemos aquí, este agregado, está dentro de la mucosa. Bueno, jóvenes, última oportunidad, preguntas de intestino delgado.
Recuerden, duodeno con las glándulas duodenales en la submucosa. Es el único sitio donde encontramos la ampolla hepatoduodenal, hepatopancreática, que también la vimos, que es la desembocadura del colédoco y del conducto pancreático principal, en la segunda porción del duodeno. El yeyuno con sus pliegues intestinales muy altos, muy grandes, y vellosidades también altas y grandes. El ilion con vellosidades mucho más bajas, gran cantidad de tejido linfático difuso, las placas de Peyer, que son los folículos linfáticos en la submucosa. Sí, vamos claros hasta ahí. Bueno, entonces siguiendo con el colon. Gracias, Andrés. El colon es más o menos 1,5 metros de longitud. En el colon no hay vellosidades. Esa es una diferencia muy importante que hay con el intestino delgado. No hay vellosidades intestinales. Sí hay muchas células caliciformes, así como les escribe el doctor en el chat. Muchísimas. A veces uno cree que no hay otras células ahí, porque son muchas, muchas, muchas. Entonces, no hay vellosidades. Observen ustedes que esta es la superficie de la mucosa. Lo que sí vemos aquí son las glándulas intestinales. Vemos las criptas del Lieberkühn. La lámina propia está llena de células del sistema inmunológico. Eso es similar entre el ilion y el colon. Lo que pasa es que a medida que vamos bajando, pues hay mayor cantidad de ese tejido linfático difuso. Entonces, insisto, no hay vellosidades. Tenemos solamente glándulas intestinales. Pregunta, Andrés. Profe, ¿la flora intestinal está en todo el intestino o en el colon? Porque yo estaba leyendo que en el colon había más flora intestinal, pero no sé si solo está ahí o en todo el intestino. Digamos que la mayoría está en el colon, pero sí se puede encontrar algo de flora intestinal normal en el intestino delgado, sobre todo en el ilion, por ejemplo. Esa flora intestinal normal vive en simbiosis con nosotros, entonces está aquí en contacto con el epitelio, y la idea es que como ella ocupa este espacio, pues los otros microorganismos no. Uno de los mecanismos de defensa. Entonces, son microorganismos que están aquí pegaditos, que viven con nosotros, se alimentan con nosotros y no dejan pegar a otros microorganismos a la superficie del epitelio. Fundamentalmente en el colon, pero también la podemos ver en intestino delgado, sobre todo en el ilion. Ustedes seguramente han sufrido la pérdida de la flora intestinal en algunos momentos cuando toman antibióticos, por ejemplo. Al tomar antibióticos se pierde esa flora intestinal normal y la persona pues queda casi siempre con diarrea. Bueno, tenemos entonces aquí la muscular de la mucosa, que quedó un poco tenue. La submucosa, todo esto, miren la gran cantidad de vasos sanguíneos muy grandes. Hay tejido adiposo, hay tejido conectivo. Cuando una persona tiene cáncer de colon y ese cáncer de colon atraviesa la muscular de la mucosa, miren ustedes que ahí ya tiene los vasos a la mano. Están muy, muy cerca. Y linfáticos, ¿no? Aquí no estamos viendo linfáticos, pero los linfáticos son los más fáciles para invadir y están aquí, en la submucosa.
Este es un corte transversal de las glándulas intestinales. Recuerden que es lo único que vemos en el colon, ¿no? Allí no hay vellosidades, solamente tenemos glándulas intestinales. Observen ustedes la gran cantidad de células del sistema inmunológico en la lámina propia que está alrededor. Y bueno, en esas glándulas intestinales tenemos caliciformes, tenemos células de Panet, hay células regenerativas, hay absorbentes en menor proporción. Las células de SNET son muy poquitas en el colon, son más abundantes en el intestino delgado. Y adivinen qué coloraciones están. Paz. Ajá, sí señor, muy bien. Esta es una coloración de paz, ácido periódico de Schiff, para resaltar el mucinógeno de las células caliciformes. Entonces observen ustedes cómo se resaltan. Y ahí es donde vemos que no todas son caliciformes, ¿sí? Aquí las que tenemos de color café son células absorbentes, son células SNET, ¿sí? Hay otras células ahí metidas en medio de ellas. Observen la gran cantidad de linfocitos, incluso aquí uno podría decir que casi que hay un folículo linfático en esta zona que está atravesando la muscular de la mucosa y se encuentra tanto en la lámina propia como en la submucosa. Al lado derecho lo vemos ubicado en la submucosa. No hay tanta cantidad de folículos linfáticos en el colon como los veíamos en el ilion, pero igual vamos a encontrar. Aquí se ven un poco más de caliciformes. Observen ustedes, todas las que se tiñen un poco más oscuro son células caliciformes. Recordemos que ellas son glándulas unicelulares. Estas glándulas unicelulares producen mucinógeno. Cuando se mezcla con el agua se convierte en mucina. La lámina propia, aquí la vemos muy bien, quedó de un color más claro, con algunos vasos sanguíneos que en estas coloraciones quedan de color amarillo o café. Muscular de la mucosa, observen. Y de ahí para abajo tendríamos entonces la submucosa. Esto es mucosa y parte de la submucosa del colon. Y es bastante similar, ¿no? Si nosotros hacemos corte histológico en el ciego, en el colon ascendente, en el colon transverso, en el colon descendente, en el sigmoides, vamos a ver esto. Es bien, bien similar. Ahora vamos a compararlo con el apéndice cecal. ¿En qué parte se encuentra el apéndice cecal? Ubicación anatómica. ¿A alguien se lo han sacado? ¿Quién iba a hablar? ¿Andrés? ¿Antonio? Sí, como en la parte basal como en la parte caudal del ciego. Sí, miren lo que escribió Nicole. Ese es la ubicación anatómica. Ese es el término semiológico para hablar de la ubicación del apéndice cecal. También la van a encontrar como apéndice vermiforme, que tiene forma como de gusano. Apéndice vermiforme, apéndice cecal. Se encuentra en la fosa ilíaca derecha. ¿A qué estructura está unida el apéndice cecal? Bueno, sí, el mesoapéndice la sostiene, pero recuerden que está unido al ciego. El apéndice cecal es una extensión del ciego, que es el inicio del colon.
y por eso vamos a ver que es parecido al colon. Entonces tenemos la mucosa bastante similar a la del colon. ¿Sí? Tenemos gran cantidad de glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Aquí las vemos. El epitelio, digamos que es bastante similar. Aquí tal vez la diferencia es que tenemos gran cantidad de células SNET. El colon casi no tiene células SNET. En el apéndice cecal hay muchas. Incluso ustedes van a ver que la mayoría de los tumores del apéndice cecal son por esas células SNET. Surgen de allí. Esa es una diferencia grande que hay con el colon. Si le dan una leidita, no recuerdo si Gardner lo tiene, pero hablando de inmunología, aquí en el apéndice cecal hay unas células que se llaman células M, que están en el epitelio. Esas células M ayudan a capturar microorganismos presentes en la luz. Como el apéndice es tan pequeñito, entonces todo esto que vemos aquí es la luz. Aquí es donde se encuentra la materia fecal, en contacto con todo este tejido linfático. Y observen ustedes la ubicación de los folículos linfáticos. ¿Dónde decíamos que estaban en el ilion? ¿En qué capa? En la submucosa. Sí, señor, en la submucosa. Y miren ustedes que en el apéndice cecal los folículos linfáticos están metidos en la lámina propia. Hacen parte de la mucosa. Algunos de ellos se extienden hacia la submucosa, ¿no? Como vemos estos acá. Pero la mayoría están metidos dentro de la mucosa. Esa es una diferencia muy grande que hay entre el ilion y el colon. En el colon los folículos también están en la submucosa. El apéndice cecal se caracteriza por eso, por tener muchos folículos linfáticos, pero están en la mucosa. La lámina propia prácticamente es solo células del sistema inmunológico, hay muchísimas. Hay linfocitos intraepiteliales, hay células M en el epitelio que ayudan a capturar los microorganismos. A veces uno no ve la muscular de la mucosa en el apéndice cecal. Cuando todos estos folículos están proliferando, están activados, uno no ve la muscular de la mucosa. En otros casos sí se ve, pero queda entrecortada. Lo que sí podemos decir es que este tejido conectivo que está cerca a la capa muscular propia, pues hace parte de la submucosa. Es decir, no es que no haya submucosa en el apéndice, sino que la muscular de la mucosa queda ahí en medio de esa gran cantidad de tejido linfático. Aquí se ve completo el apéndice cecal, entonces se realizó un corte transversal. La luz es muy pequeñita, allí es donde encontramos la materia fecal. La mucosa es bastante similar a la del colon. La diferencia es la presencia de células M, de células del sistema inmunológico, mayor cantidad de células SNET. Y observen ustedes la gran cantidad de folículos linfáticos que están dentro de la mucosa, están en la lámina propia. Se extienden hacia la submucosa, pero su ubicación fundamentalmente es en la mucosa. Esto que nos quedó aquí es tejido conectivo de la submucosa y la capa muscular es igualita a la de todo el intestino, circular interna, longitudinal externa. Todo el apéndice cecal está cubierto por serosa, absolutamente todo. En algunas láminas nos queda el mesoapéndice. Como es una asa intestinal pequeñita, pues uno ve ahí el mesoapéndice perfecto al lado. En algunas láminas queda de esa manera. Esto es como una apendicitis, pareciera. Pero bueno, aquí tenemos la luz, es donde tenemos la materia fecal que está siendo evaluada por todo este tejido linfático. Miren que por aquí sí quedó muscular de la mucosa, pero no es continua. No la vemos toda en toda la circunferencia.
Y observen la gran cantidad de tejido linfático difuso. Todo esto que vemos aquí morado es tejido linfático difuso que está en la submucosa. Por aquí hubo sangrado en esta área. Bueno, preguntas del apéndice cecal. O del colon. El recto es la última porción del intestino delgado y allí vamos a ver una transición muy importante, que es esta que se observa en esta imagen. Entonces, miren ustedes, hacia arriba tenemos el epitelio del recto, hacia abajo tenemos el epitelio del ano. A esta línea se le denomina línea pectínea, esa transición que se da entre el epitelio del recto y el del ano. Línea pectínea. En la unión gastroesofágica, ¿qué nombre le dábamos a esa línea? A esa transición de epitelio. ¿Alguien se acuerda? Línea Z. Línea Z, sí señor. Línea Z. Aquí hablamos de la línea pectínea. Entonces observen ustedes, tenemos epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, que es el del recto. ¿Y hacia qué epitelio cambiamos? Plano estratificado húmedo. Sí señor, exactamente. Profe, Epitelio. el Dime. epitelio del recto puede ser cúbico simple también, porque en Garner decía que cúbico. Sí, cuando se da aquí la transición, lo que pasa es que aquí se ve bastante cilíndrico, pero hay algunas imágenes donde nos muestran cómo de cilíndrico se va volviendo cúbico y ahí sí se convierte en el plano estratificado húmedo. Ah, o sea, cúbico solo cuando ya se acerca a la línea pectínea. Sí, señor. Listo. Exactamente. Hasta aquí llega la muscular de la mucosa, hasta la línea pectínea. De ahí para abajo lo que vamos a ver es todo esto. Miren esta gran cantidad de músculo. ¿Qué tipo de músculo tenemos aquí? Este de abajo. Recuerden que se ve el endomisio entre las fibras de músculo. Los núcleos están en la periferia. Son fibras musculares mucho más grandes que las del músculo liso. Estriado esquelético. Sí, señor, esto es músculo estriado esquelético. Aquí tenemos una mezcla. Observen que arriba hay liso y abajo tenemos estriado esquelético. Y esto ya hace parte del esfínter anal. Esto que estamos viendo aquí es esfínter anal. Entonces, la muscular de la mucosa llega hasta ahí, hasta la línea pectínea. De ahí para abajo vamos a ver gran cantidad de músculo estriado esquelético del piso de la pelvis y allí es donde hablamos del esfínter anal. Aquí lo tenemos nuevamente, esa transición que quedó un poco desprendida. Al lado derecho tenemos el recto, incluso por aquí nos quedó un folículo linfático en la parte inferior. Y al lado, al lado izquierdo recto, al lado derecho el ano. Epitelio plano estratificado húmedo. Y observen ustedes que por aquí el músculo se va desvaneciendo, el músculo liso. Lo que vamos a ver es un aumento en la cantidad de músculo estriado esquelético. No sé esta imagen. Ah, para los plexos hemorroidales, Doc, ¿utilizaron esta imagen? Sí, sí, exacto.
y para mostrar lo que es el seno anorrectal, ¿cierto? Aquí hacia la derecha, la parte blanquita, la parte vacía a la izquierda, es el seno anorrectal. A ver. Aquí es la parte de ese seno anorrectal, ¿cierto? Lo que es la parte del conducto anal con el epitelio plano, estratificado, no queratinizado, luego que es esta zonita, ¿cierto? Y con lo que tú estás comentando, ¿no? Que se pueden ampliar y la gente llama y dice que son las hemorroides. Básicamente es eso. No, incluso ustedes lo encuentran en la Netter, ¿no? Allí hablan del plexo hemorroidal interno, plexo hemorroidal externo. Son venas. Esas venas que tenemos allí, pues lo normal es que las venas estén en su sitio, pero en algunos casos podemos ver dilatación de esas venas. Aquí entonces miren que está la vena ahí en su sitio. Cuando ellas se dilatan pueden sobresalir hacia la luz, que es cuando hablamos de las hemorroides. Entonces, al sobresalir hacia la luz, cuando la materia fecal pasa, rompe el epitelio y puede hacer que se rompa también la vena. Por eso es que las personas con hemorroides pueden tener rectorragia. Andrés creo que levantó la mano. Profe, ¿esas hemorroides es porque se dañan las válvulas o por qué se da? Porque se dilata la vena. Es lo mismo que ocurre en las piernas. Estos son venas varices. Lo que pasa es que pues obviamente la ubicación es diferente. Son venas varices y esas venas que se dilatan pues sobresalen hacia la luz y ahí es donde viene todo el problema. ¿Y eso es por componente genético o hay causas? O sea, no sé, A la la dieta. fija, estreñimiento. A la fija. El embarazo también predispone para el desarrollo de hemorroides. Las personas que tienen tumores pélvicos también. La cirrosis, sí señor. Hay múltiples causas, pero a la fija, estreñimiento. Listo, profe. Bueno, jóvenes, nos metemos entonces con el hígado, glándula más grande del cuerpo humano. ¿Cuánto puede pesar el hígado de un adulto normal? ¿Sí lo han visto en el anfiteatro? Está casi todo cubierto por peritoneo visceral, solamente tenemos el área desnuda en la parte superior y posterior, pero de resto cubierto por peritoneo visceral, por eso es que es liso y brillante. Inmediatamente debajo del peritoneo visceral tenemos la cápsula hepática. ¿Cómo dividimos el hígado anatómicamente hablando? Lóbulos. Ok, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y después, ¿qué es lo que utilizan los cirujanos cuando tienen que extraer partes del hígado? Segmentos. Segmentos, sí señor. Hablamos de segmentos hepáticos. Histológicamente, cuando nosotros cortamos uno de esos segmentos, vemos esto. Y esta es, digamos que la estructura que se repite en todo el hígado. Todo el hígado es igualito, histológicamente hablando. Es igualito, idéntico. Si ustedes entienden esto, con eso ya entendieron hígado. Entonces, créanme por favor que esto es un hexágono. Esa es la idea. Cuando hablamos del lobulillo hepático clásico, decimos que es un hexágono. Esa estructura se repite en todo el hígado. Todo el hígado está lleno de hexágonos, de lobulillos hepáticos clásicos. En toda la mitad del lobulillo hepático clásico tenemos la vena central.
Y en la periferia, en los vértices de ese lobulillo hepático clásico, tenemos las tríadas portales. Tríadas portales. En toda la mitad, vena central, en la periferia, en los vértices, las tríadas portales. Ya vamos a enumerar qué es lo que hay en la tríada, que no es tan tríada, pero bueno, así se llama, tríada portal. En medio de ellos, en medio de la tríada y en medio de la vena central, vamos a encontrar los cordones o tabiques de hepatocitos. Es decir, lo que ustedes ven aquí rosado son cordones o tabiques de hepatocitos. Lo que ven blanco son los sinusoides hepáticos. Entonces, desde las tríadas hacia la vena central se dirigen los sinusoides hepáticos. Están dispuestos de manera radial. Son los que vemos blancos. Lo que se ve rosado son tabiques o cordones de hepatocitos. Los hepatocitos hacen hileras. Los hepatocitos son muy similares entre ellos. Y cada hepatocito cumple todas las funciones del hígado. Si ustedes le dan una leidita a las funciones del hígado, son muchísimas. Es una lista larguísima. Cada hepatocito cumple todas las funciones del hígado. Esto es a menor aumento. Aquí también lo tenemos a menor aumento y esta es una lámina nuestra. Entonces observen ustedes la vena central del lobulillo hepático clásico. Hago énfasis en eso porque si ustedes le dan una miradita a Gardner, allí les van a hablar del acino hepático y les van a hablar del lobulillo portal. El acino hepático y el lobulillo portal es la manera en la que nosotros estudiamos cómo funciona el hígado. ¿Sí? Son descripciones más funcionales. Cuando nosotros lo miramos al microscopio, lo que vemos es esto. Vemos hexágonos. Entonces tenemos la vena central y en los vértices tenemos las tríadas portales. Tríadas portales. En medio de ellos, los cordones o tabiques de hepatocitos y los sinusoides hepáticos. ¿Qué tipo de capilar son los sinusoides? Tipo 3. Tipo 3. Muy bien. Capilares tipo 3. Aquí se ven mejor. Los espacios blancos son los sinusoides. Los cordones o tabiques de hepatocitos son hileras de hepatocitos. Ellos se van disponiendo de esa manera. Y aquí nos quedó la vena central del lobulillo hepático clásico. Observen que hay unas células que están dentro de los sinusoides. Bueno, estas no están tan chéveres, pero ahí podemos irlas mencionando de una vez. ¿Qué nombre les damos a esas células que están dentro de los sinusoides hepáticos? Depósito de grasa. Bueno, esas son las de hito que están por aquí. Las de hito las vemos un poco más pegadas al hepatocito. Pero miren que por aquí hay unas sueltas. Estas que tenemos aquí sueltas son los macrófagos, son las células fagocíticas del hígado, que las van a encontrar como células de Kupffer. Células de Kupffer. Son los macrófagos especializados del hígado. Están dentro de los sinusoides. Las otras células que mencionaba su compañero las encontramos en el espacio de Dice. Por lo tanto, están un poco más pegaditas a los hepatocitos. Lo mismo que los linfocitos. Aquí también podemos ver linfocitos y podemos ver las células de hito que están en el espacio de Dice, que ahí se los escribió el doctor. Aquí tenemos entonces la vena central del lobulillo hepático clásico, que es hacia donde va la sangre. Toda la sangre que circula por el lobulillo se dirige hacia la vena central.
En los sinusoides vamos a ver mezcla de sangre arterial y venosa. Al hígado le entra 2 arterias hepáticas y le entra la vena porta. Esa sangre, tanto de la vena porta como de las arterias hepáticas, se mezcla aquí, en los sinusoides. Y pasa a través de los cordones o tabiques de hepatocitos. Ellos van procesándola y finalmente la sangre llega a la vena central. Las venas centrales se juntan y todas van a formar las venas hepáticas, que son las que se encuentran en la parte superior y posterior del hígado. ¿Hacia dónde drenan la sangre las venas hepáticas? Hacia la cara inferior. Sí, señor, vena cava inferior. Entonces, miren eso. En el hígado la sangre entra por el ilio, o sea, entra por debajo. Entran las arterias hepáticas, entra la vena porta. Y toda esa sangre sale por arriba y por detrás, que son las venas hepáticas que van hacia la vena cava inferior. Entonces, me voy a devolver un momentico. La sangre en el lobulillo hepático clásico entra por las tríadas portales. Aquí vamos a ver que tenemos rama de la vena porta y rama de la arteria hepática. La idea es que esa sangre se mezcla aquí en los sinusoides, los hepatocitos entran en contacto con ella y la sangre se dirige hacia la vena central. Las venas centrales son las que van a dar origen a las venas hepáticas. Es decir, si miramos el lobulillo hepático clásico, la sangre va de la periferia hacia el centro. Va de los vértices del hexágono hacia el centro. Bueno, ahí el doctor les está complementando lo que les digo de la... Señor. Tranquila. Si quiere, devuélvete un poquitico para mostrarles lo que son la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Yo creo que sería como chévere hablarles ahí. Pues la irrigación, esperen a ver. ¿O tú vas mostrando o yo voy hablando? ¿Cómo hacen? Pues aquí van los vasos sanguíneos, ¿cierto? Esos vasos sanguíneos van a dar irrigación tanto a este lobulillo como a este otro aquí abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una zona más cercana en la cual va a recibir una buena irrigación, que va a ser una zona que denominan los textos zona 1. Una zona que está un poquitico más alejada, que es la zona 2. Y aquí ya la zona que está aún llegando a la vena central del lobulillo es lo que denominan ellos la zona 3, ¿cierto? ¿Qué pasa? Obviamente si hay una obstrucción, así no hepático, sí señora. Entonces, y es igual hacia este otro lado, ¿cierto? Entonces, cuando hay una falta de irrigación, ¿quién es el que va a verse más comprometido con muerte neuronal, con muerte celular? La zona 3, obvio, ¿cierto? Son las necrosis centrolobulillares, se denominan así, ¿no, Laurita? Las necrosis centrolobulillares que se dan, Sí, señor. que se dan en el hígado. Eso por un lado, pues, nos sirve para recalcar esto de la zona 1, zona 2 y zona 3. Cuando se toman fármacos, hay fármacos que son hepatotóxicos. Ustedes cuando lleguen a farmacología van a ver que hay unos son nefrotóxicos, otros que se degradan por aquí. Son fármacos hepatotóxicos. Hay venenos que las personas se van a tomar. Ahorita no recuerdo venenos que tengan que ver con problemas hepáticos. Sí, creo que se hablaba de Las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Las bebidas alcohólicas, sí creo que la gente hablaba de la ruda. En lo que yo ahorita recuerdo, la ruda creo que es hepatotóxica. Bueno, el punto es que lo que más se va a comprometer, a diferencia de lo que les acabo de mencionar de la necrosis, va a ser la zona 1. La zona 1 es la zona en la que más les va a llegar ese componente de veneno, el componente de lo que Laurita está diciendo, la parte alcohólica. Para recalcar un poquitico lo que Laurita estaba diciendo, que ocurre en los sinusoides. En los sinusoides nosotros tenemos sangre venosa y sangre arterial, ¿cierto? Sangre arterial que trae oxígeno para el órgano.
La sangre venosa, la sangre de la porta, que viene de la porta, ¿de dónde está llegando esa sangre venosa? ¿Qué es sistema portal? Está viniendo de todo el sistema digestivo, principalmente, y a nosotros nos interesa recalcar la que viene del duodeno. ¿Por qué la del duodeno? Porque la que viene del duodeno trae todos los nutrientes. Entonces, esto se vuelve muy sencillo. La que viene del duodeno trae todos los nutrientes. Entonces, ¿qué ocurre? La vena cava inferior, el atrio del lado derecho, ¿qué está recibiendo? Está recibiendo sangre desoxigenada de todo nuestro cuerpo. Vienen las cavas superior, la cava inferior, el seno coronario, las venas magnas. Bueno, todo esto que viene aquí a ese atrio del lado derecho. Ese atrio del lado derecho va a tener esa sangre desoxigenada, pero también va a recibir nutrientes. Esos nutrientes, ¿de dónde están apareciendo? Fíjense de dónde aparecen. De aquí aparecen sinusoides que se mezclaron, sangre arterial con sangre venosa que viene de la porta rica en nutrientes. Sangre que viene vena central del lobulillo, sublobulares hepáticas, que antes denominaban suprahepáticas, que van a la vena cava inferior. Vena cava inferior que va llegando ¿a dónde? Atrio derecho. Y empieza el recorrido con nutrientes y sangre desoxigenada que se oxigena por la hematosis en el pulmón, atrio del lado izquierdo, ventrículo izquierdo, aorta, sangre oxigenada con nutrientes que estamos aquí ahorita mencionando. Entonces, básicamente eso es lo que les quería decir, lo hice en forma rápida. No les pregunté, ay, qué pena, pero más o menos para que entiendan estas cosas. Entonces, necrosis centrolobulillar, esto, la intoxicación alcohólica o por otro tipo de plantas, sobre todo se utiliza mucho en la gente, zona 1, zona 2 y zona 3, zona 1 más comprometidas en esto último que estaba mencionando, sinusoides con nutrientes que van a las sublobulares, que van a las hepáticas, que van a la cava inferior, que van al atrio del lado derecho. Bueno, de pronto aquí me faltaba mencionarles, si ustedes le dan una miradita a Gardner, cuando hablamos de las células que cubren los sinusoides, hablamos de células de revestimiento sinusoidal. Es decir, son similares a las endoteliales, pero como aquí tenemos el espacio de Dicé entre el hepatocito y estas células, se les ha dado ese nombre, células de revestimiento sinusoidal. Son parecidas a las endoteliales, pero en el caso del hígado, insisto, hablamos de células de revestimiento sinusoidal. Aquí se ve mejor la vena central con los sinusoides dirigiéndose hacia ella. Están todos llenos de eritrocitos. En cuanto a los hepatocitos son unas células bastante grandes. Usualmente tienen un solo núcleo. En algunos casos podemos ver hepatocitos con 2 núcleos, pero no son tan frecuentes. La mayoría tienen un solo núcleo. Se encuentra central. El citoplasma es abundante y tiene gran cantidad de mitocondrias, por eso es que se tiñe tan rosado. Recuerden que los hepatocitos tienen función tanto exocrina como endocrina. ¿Cuál es la secreción exocrina de los hepatocitos? La bilis. Sí, señor, muy bien, la bilis. Entonces, esa secreción exocrina se vierte hacia unos conductillos diminutos que hay entre hepatocito y hepatocito.
Cuando miramos uno de esos cordones o tabiques de hepatocitos, en medio de ellos hay unos conductillos muy pequeñitos, conductillos biliares, solamente se pueden ver con microscopía electrónica. Y ahí es donde empieza el recorrido de la bilis. Cuando hablamos del lobulillo hepático clásico, la bilis va del centro hacia las tríadas portales. Pregunta, Andrés. Profe, ¿las células de depósito de grasa no se ven? No es fácil diferenciarlas, ¿no? Porque la cuestión es que nosotros vemos tanto linfocitos T, como las células de depósito de grasa, que son las células de hito. Son así, son bien redonditas, pero entonces no es posible con microscopía de luz diferenciar entre células de hito y linfocitos, porque son iguales. Son pequeñitas, bien redonditas y se encuentran pegaditas a los hepatocitos. Están ahí en medio de ese espacio de dice. Por aquí nos quedó una célula de Kupffer. Bueno, me voy a devolver un momento para hablar de la bilis. Entonces, la idea es que los hepatocitos, cada uno de ellos produce un poquito de bilis. Y esa bilis va en esta dirección. Es decir, va desde los hepatocitos de la zona 3 hacia las tríadas portales. Es decir, el recorrido de la bilis es de la sangre. La sangre viene desde las tríadas portales hacia la vena central. La bilis viene desde el centro del lobulillo hepático hacia las tríadas portales, se dirige hacia los conductos biliares. Sí, no se les olvide eso. La sangre va de afuera hacia adentro, la bilis va de adentro hacia afuera. Van al contrario. El recorrido de la bilis empieza en los conductillos biliares que están en medio de los hepatocitos. Ahí el doctor les escribió los otros que van después, que van aumentando de tamaño. Y finalmente tenemos este que es el de la tríada portal. Esto que tenemos aquí es una tríada portal a mayor aumento. Alrededor ustedes entonces ven los hepatocitos, se ven los sinusoides y en toda la mitad tenemos una de las tríadas portales. Para cada lobulillo hepático clásico tenemos 6 tríadas portales, porque es un hexágono. Entonces, decíamos que al hígado le entran 2 arterias hepáticas. Una rama muy pequeñita de esas arterias hepáticas es esta que vemos acá. Cada tríada portal tiene una rama pequeñita. Cada tríada portal tiene una rama muy pequeñita de la vena porta, que también ingresa por el hilio hepático. La vena porta usualmente es más grande, la rama de la vena porta es más grande. Y recuerden que la pared de las venas es mucho más delgada que la de las arterias. En realidad esta es una arteriola, ¿no? Pero siempre se le ha denominado así. Rama de la arteria hepática, rama de la vena porta. El conducto biliar de la tríada portal es este que vemos acá. Él es el que recoge la bilis que han producido estos hepatocitos que están alrededor. Les decía yo que no es tan triada porque después se dieron cuenta que también habían linfáticos allí. Entonces tenemos el vaso linfático, por aquí incluso nos quedaron algunos capilares. Hay tejido conectivo denso irregular en esa tríada portal. Y bueno, esto, como les decía, se repite en todo el hígado. Todos los lobulillos hepáticos clásicos tienen una tríada portal en cada uno de los vértices. Aquí tenemos otra. Entonces observen ustedes la rama de la vena porta. Es mucho más grande, siempre. ¿A esta qué nombre le daríamos? Rama de la arteria hepática.
Ajá. Y miren el epitelio, que nos permite identificar el conducto biliar de la tríada portal. El epitelio puede ser cúbico, puede ser cilíndrico simple. La mayoría de las veces lo vemos cúbico, cúbico simple. Entonces, rama de la vena porta, rama de la arteria hepática, conducto biliar de la tríada portal. En este caso no se ve linfático. Ahorita Estaría también allí. te vuelves un Señor. poquito para mostrarles algo a los chicos, entonces que te vuelves una. Entonces, miren, aquí si ven que viene como una hilera de hepatocitos, ¿sí lo están viendo? Entonces, ese es el espacio porta y ahí alrededor de esos están esos hepatocitos que están como de mayor coloración, diferente a estos otros, ¿cierto? A estos que estamos viendo aquí. Entonces, fíjense que aquí se ven como mejor hilerita, ¿cierto? Entonces, están formando como una membrana. Y debajo de esto, aquí este espacio en blanco, este espacio que está ahí, ese espacio se denomina el espacio de Moll. Lo anterior, lo que yo les decía de esa placa que está ahí al margen delimitando es placa limitante. Placa limitante, esto es la placa limitante, que son los hepatocitos que se colocan ahí formando como una circunferencia. Aquí mira, aquí se ven todavía más, son como más coloreaditos. Como una empalizada, como un borde que está dándole como una delimitación a esa tríada portal. Entonces, esas forman como si fuera una membrana. Y lo que está por debajo es el espacio de Moll. Eso era, Laurita, lo que quería comentarles. Para que no se les quede con lo que se dijo el día de ayer. Vale, aquí lo tenemos también, jóvenes, mírenlo. Esta es una triada portal de la vida real, ¿no? No todas quedan perfectas, no todas quedan divinas. Entonces, observen esta estructura en forma de flor, digo yo. ¿Qué nombre le daríamos a esto? Conducto biliar. Ajá, sí señor. Ese es el conducto biliar de la triada portal. Créanme que esta es la arteria y aquí tenemos la vena que es grandota y que se continúa de una vez con los sinusoides. La rama de la vena porta. Recordemos que tanto la sangre de la arteria como de la vena se mezcla allí en los sinusoides hepáticos y se dirige hacia la vena central. ¿Qué tipo de tejido conectivo tiene el hígado? Reticular. Sí, señor, y por eso es que no se ven las láminas anteriores. Se deben hacer coloraciones especiales para ver el tejido conectivo que está en medio de los hepatocitos. Observen ustedes que aquí tenemos los hepatocitos de fondo y se está resaltando todo el tejido conectivo que los sostiene. Tejido conectivo reticular. Esto me imagino que es para resaltar las células de Kupffer, ¿cierto, Doc? Sí, células de Kupffer. Tienes toda la razón. Los hepatocitos ahí, obviamente. Sí, Hay una entonces, cosa, no sé, Laurita, aunque son las 8:38 y nos faltan como 20 diapositivas, hablar de pronto de la hiperbilirrubinemia, la indirecta y la directa. No sé si de pronto o al final, si tenemos tiempo en este espacio, pues lo mencionamos, lo que es la conjugada y la no conjugada. No sé cómo tú lo ves. sí, yo creo que al final, porque nos faltaría páncreas también, ¿no? Faltan las parótidas, bueno, todo, y no estamos, bueno, ni para qué sigo hablando. Es como todo atortolado. Vale, bueno, la cuestión es que en el hígado las células de Kupffer son fundamentales, son muy abundantes. Recuerden que ellas se encuentran dentro de los sinusoides hepáticos y en este caso pues quedaron resaltadas porque seguramente le administraron algo a este paciente o a este animalito y eso hizo que ellas lo fagocitaran. Tinta china, dijo la doctora. ¿Qué cosa?
Es que tinta china le había dado a ese animalito. Uy, bueno, Pues yo no sé eso. Ella dijo. no sé. Sí, porque la doctora pues ha preparado muchas láminas, pero pues no sé. La cuestión es que ellas fagocitan todo lo que se encuentran en los sinusoides. Eso es, jóvenes. Entonces, por favor, revisen el lobulillo hepático clásico. Esa es la estructura que se deben aprender, que es la que se repite en todo el hígado. Para efectos de entender cómo funciona, entonces se complementa con el acino hepático y con el lobulillo portal. Decíamos que la secreción exocrina del hígado es la bilis. La vesícula biliar es el sitio donde se almacena. Son más o menos 70 mililitros de bilis que se pueden almacenar allí y además la vesícula biliar concentra la bilis. Hay personas que tienen unas vesículas muy grandes, hay otros que tienen una vesícula más pequeñita, pero más o menos esta es la medida, más o menos 70 mililitros. Entonces, allí vamos a ver prolongaciones de la mucosa. La cuestión es que cuando la vesícula está vacía, pues se ven muchas prolongaciones de la mucosa. Cuando está llena, todo esto se estira y el epitelio queda totalmente estiradito, queda lineal. El epitelio es un epitelio cilíndrico simple. Algunas de las células tienen microvellosidades, muy poquitas, pero ellas son las que se encargan de absorber el agua de la bilis y por eso queda mucho más concentrada. Debajo tenemos la lámina propia y eso es lo que forma la mucosa. Hablamos de epitelio y lámina propia. Ya, eso es mucosa de la vesícula biliar. La capa muscular, que es toda de músculo liso, está constituida por fibras oblicuas internas y longitudinal externa. Son solamente dos. Oblicua interna, longitudinal externa. La vesícula tiene tanto serosa como adventicia, dependiendo por dónde la veamos. Cuando el cirujano la quita, la retira del hígado, esa parte que está pegadita al hígado, tiene adventicia. Y la parte de abajo, que está cubierta por peritoneo visceral, tiene serosa. Entonces, dependiendo por dónde mire uno esa bolsita, por un lado ve serosa y por el otro lado ve adventicia. Es así de sencillo. Aquí tenemos entonces las prolongaciones. No son vellosidades, son prolongaciones de la mucosa de la vesícula biliar. Recordemos que cuando ella se llena de bilis, simplemente la mucosa se extiende. Y hablando de la capa muscular, entonces oblicua interna, longitudinal externa. El colédoco que lo hayamos visto tiene una estructura similar también, lo mismo que el conducto hepático común. Y ya. ¿Hasta ahí tenemos preguntas, jóvenes? Bueno, el páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal. Es una glándula que tiene tanto componente endocrino como exocrino. En eso se parece al hígado. Y aquí los podemos ver. Entonces, el componente endocrino es lo que ustedes ven mucho más clarito que está aquí en medio del parénquima. El componente endocrino son los islotes de células de Langerhans. El componente exocrino es mucho más abundante y es todo el que vemos moradito. Cuando hablamos de componente exocrino estamos haciendo referencia a los acinos pancreáticos. Si miramos el páncreas por fuera, todo está cubierto por cápsula. Y esa cápsula forma estos tabiques que vemos por acá.
Esos tabiques forman los lobulillos. Gracias a los tabiques entran las arterias, salen las venas, entran los linfáticos. Por allí también vamos a ver los conductos excretores en esos tabiques, los nervios van a estar allí. Entonces, nuevamente, porción endocrina, los islotes de células de Langerhans. La porción exocrina son los acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos producen enzimas, en realidad son proenzimas, están inactivas, proenzimas y bicarbonato. Los islotes de células de Langerhans producen hormonas. Dentro de esas están incluidas la insulina, el glucagón, la somatostatina, polipéptido pancreático. Bueno, ustedes ahí le dan una miradita al cuadro que hay en Gardner. Aquí tenemos entonces un acino pancreático. Los acinos pancreáticos tienen células acinares, que son las más moraditas. Esas células acinares producen las proenzimas. En toda la mitad de los acinos tenemos unas células centroacinares. Eso es único y exclusivo del páncreas. Células centroacinares. Las células centroacinares producen el bicarbonato. Entonces, tanto las proenzimas como el bicarbonato son la secreción exocrina del páncreas, viaja a través de los conductos excretores hacia la segunda porción del duodeno. Recordemos que el conducto pancreático principal desemboca en la ampolla hepatopancreática. Eso es componente exocrino. El componente endocrino, que son los islotes, entonces está constituido por 6 tipos de células. Células alfa, células beta, células delta, delta 1, células PP y me faltan uno, las células gamma. Cada una de ellas produce un tipo de hormonas. Las más abundantes son las beta, que son las que producen la insulina. La idea es que esto está lleno de vasos sanguíneos. Aquí no quedaron, pero aquí adentro tenemos vasos sanguíneos. Las hormonas se vierten hacia la sangre y de esa manera pues viajan por todo el cuerpo. Acá vemos los islotes, que son estructuras mucho más grandes que los acinos pancreáticos. Se dice que cada islote puede tener hasta 3000 células. Los acinos por mucho tienen 12 células. Entonces, islote 3000 células, el acino más o menos 12 células. Son más o menos 1 millón de islotes en el páncreas, produciendo hormonas. La mayoría de las células, como decíamos, son las células beta, productoras de insulina. Y aquí tenemos nuevamente los tabiques, separando el páncreas en lobulillos. Por esos tabiques es por donde pasan los conductos excretores. Aquí tenemos uno de los conductos excretores en la derecha. Dentro del tabique, observen ustedes ahí el vaso sanguíneo también. Este es el islote de células de Langerhans. Aquí sí se ven los vasos sanguíneos que hay en su interior, que son los que recogen las hormonas para llevarlos hacia la sangre. Y los acinos están alrededor. Recordemos que en los acinos, en toda la mitad, tenemos las células centroacinares, que son las que producen el bicarbonato. Conducto excretor interlobulillar bastante grande. Una arteria por aquí abajo. Estos conductos se reúnen y forman el conducto pancreático principal. Alrededor observemos acinos pancreáticos y tenemos los islotes de células de Langerhans que son mucho más claros. Siempre los vamos a ver mucho más blancos. Nuevamente tenemos los acinos pancreáticos. Observen ustedes que las células acinares son bien moraditas. Eso es característico en ellas. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 células en este acino.
Y recuerden que los islotes pueden tener hasta 3000 células, por eso es que son mucho más grandes. Son más grandes, pero son menos abundantes que los acinos pancreáticos. ¿Tenemos preguntas hasta ahí, jóvenes? Doc, yo no tengo, no sé, en cuál presentación está lo de salivales. Espera, porque supone que es una que ella mandó. Espera, es que yo no la... Mi chica, espera. Yo tampoco la tengo. No, yo creo que sí la tengo, pero espera. Búscala porque es que no la tengo en este computador. Se la encontré, Ok. está en la primera, Sí. en las primeras diapositivas. Ah, bueno. Bueno, muchachos, vamos a despedirnos con salivales. Yo veré. 10 minutos, Laura. Por eso. Estamos en sus marcas, listos, fuera. Entonces, parótida. Las parótidas son dos, ¿no? Una a cada lado. Cuando hablamos de glándulas salivales mayores es porque las podemos ver en anatomía. Como todas las glándulas, tiene cápsula. Entonces, tejido conectivo denso irregular que le da la vuelta a toda la glándula. Aquí vemos perfectamente uno de los lobulillos. Miren los tabiques, que son los que separan la glándula en lobulillos. Dentro del lobulillo estamos viendo acinos solamente serosos, solo serosos en la parótida. Y créanme, por favor, que estos conductos que vemos acá son conductos estriados. Si ustedes le dan una miradita a las salivales mayores, allí hablamos del salivón. El salivón incluye un acino, incluye conducto intercalar, que no se ve aquí, conducto estriado, y ya, eso es un salivón. Esa es la estructura básica de las salivales mayores y se repite en toda la glándula. Aplica tanto para la parótida, la submandibular y la sublingual. Son igualitas. Todas tienen un acino, un conducto intercalar, un conducto estriado. La idea es que esos conductos reciben diferente nombre porque el epitelio es diferente y porque modifican la saliva. Aquí tenemos conductos interlobulillares. Estos que ustedes ven acá son conductos excretores interlobulillares. Observen que por aquí hay un lobulillo, aquí hay otro y ahí viene el interlobulillar. Están en medio de ellos. Tenemos una arteria también que está ahí en medio del tabique, hay venas. Pero en la parótida la característica es que todos los acinos son serosos. Todos. Podemos ver algo de tejido adiposo en medio de la glándula. Y a medida que vamos envejeciendo se va llenando aún más de tejido adiposo. Entonces vemos el tabique de tejido conectivo, los acinos serosos y todos estos son los conductos. En esos conductos hay que mencionar entonces los estriados. Por aquí, si ustedes observan, hay uno que es más grande. Este es un intralobulillar. Los estriados drenan hacia el intralobulillar y los intra drenan hacia los interlobulillares, que son los grandes que vimos ahorita. Es decir, primero va intercalar, luego va el estriado, luego va el intralobulillar, luego van los interlobulillares y luego sí va el conducto excretor principal. Aquí tenemos los estriados. Estos son conductos que tienen un epitelio cilíndrico simple.
y ellos van modificando la saliva que se produjo inicialmente en los acinos. Observen que los acinos son todos serosos. Alrededor de los acinos y alrededor de los conductos podemos encontrar células mioepiteliales. Ellas son las que comprimen la glándula para que pueda expulsarse la saliva. La submandibular y la sublingual son mixtas, es decir, tienen acinos tanto mucosos como serosos. Si hablamos de sublingual, la mayoría son mucosos. Si hablamos de submandibular, la mayoría son serosos. Son mixtas, pero tienen predominio. Sublingual mucoso, submandibular seroso. La submandibular es la que produce la mayoría de la saliva, como un 60% de la saliva es producida por las submandibulares. Aquí tenemos entonces nuevamente los lobulillos de la glándula. Miren que aquí se ve la continuidad de los conductos excretores. Entonces la idea es que primero tenemos los estriados, luego tenemos los intralobulillares, que son un poco más grandes, y ellos drenan hacia los interlobulillares. Por aquí también se ve la continuidad. Ellos van aumentando de tamaño hasta que llegan al conducto excretor principal. Los acinos son mixtos, entonces observen que por aquí tenemos la porción mucosa, medialuna serosa. Mucoso, medialuna serosa. Y este es un conducto estriado, este que tenemos aquí. Lo mismo que estos. Lo que pasa es que este es más grande. Estos son conductos estriados. La sublingual es predominantemente mucosa. Tiene también algo de seroso, pero es mucho menos evidente. Sublingual, predominio mucoso, la submandibular, predominio seroso. He dicho. Preguntas, jóvenes, dudas, inquietudes. Tenemos 4 minutos para preguntas. 4 minutos. Y para despedirnos. Yo creo que ya puede parar la grabación, Doc.